El pensador de Rodin, la escultura que le dio forma al pensamiento humano. ¿Alguna vez te has detenido frente al pensador de Rodin? Esa figura poderosa, musculosa, profundamente concentrada, como si llevara el peso del mundo en su mente. No es solo una estatua. Es una pausa en el tiempo. Es una pregunta sin responder. Hoy vamos a descubrir la historia detrás de esta icónica obra, y del artista que la creó. Prepárate para un viaje al corazón de la escultura moderna. Francois-Auguste René Rodin nació en París, en 1840. Fue rechazado 3 veces por la Escuela de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque su estilo no encajaba con las reglas del arte académico de la época. Rodin no quería crear figuras ideales. Él quería mostrar la verdad del cuerpo humano, sus tensiones, sus emociones, sus imperfecciones. Con el tiempo, se convirtió en uno de los escultores más influyentes de todos los tiempos. Su estilo rompió moldes y abrió las puertas a la escultura contemporánea. Entre sus obras más famosas están El Beso, Los burgueses de Calais y, por supuesto, El Pensador. El Pensador no nació como una escultura independiente. Fue concebido en 1880 como parte de un proyecto monumental llamado La Puerta del Infierno, una gran obra inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En esa composición, el pensador representaba a Dante, sentado fuera del infierno, observando a las almas condenadas y reflexionando sobre su destino. Pero con el tiempo, Rodin le dio una nueva vida. Lo transformó. Aumentó su tamaño. Lo volvió más humano. Más universal. La figura adquirió autonomía y se convirtió en una obra independiente. Fue exhibida por primera vez en 1888 y fundida en bronce en varias versiones, siendo la más famosa la que se encuentra en el Museo Rodin de París. Ya no era solo Dante. Era cada uno de nosotros, atrapado en nuestros pensamientos. Observa la figura. Está sentada, con el cuerpo encorvado, el codo apoyado sobre la rodilla, y la mano sosteniendo el mentón. Es una postura de concentración, pero también de tensión. Cada músculo parece latir bajo la piel de bronce. La espalda está arqueada, los dedos se aferran con fuerza. Su figura masculina sentada, desnuda, con el cuerpo curvado hacia adelante, la espalda encorvada, el codo sobre la rodilla y la mano sobre el mentón. Este gesto transmite una intensa concentración, pero también una carga emocional profunda, casi existencial. No es solo una figura que piensa, es una figura que siente. Rodin trabajaba las superficies de forma única, no buscaba la perfección pulida, sino una textura viva, casi rugosa. Quería que la escultura hablara, y lo hace, sin decir una palabra. Sus características claves son: realismo anatómico. Rodin era un maestro en captar los músculos, las tensiones y la textura de la piel. La figura, aunque idealizada, presenta un cuerpo con detalles muy humanos y naturales. Expresividad. Cada parte del cuerpo colabora en transmitir la sensación de introspección, angustia e incluso duda. Movimiento interno. Aunque está inmóvil, la postura refleja una energía contenida, una especie de batalla mental. Textura. La superficie no es completamente lisa, lo que acentúa la vitalidad y el dramatismo de la pieza. Escala. Hay múltiples versiones, pero algunas alcanzan más de 2 metros de altura, lo que otorga presencia imponente y majestuosidad. ¿Quién es el pensador? En un inicio fue Dante. Pero hoy es más que eso. Es el filósofo. Es el creador. Es el ser humano frente a sí mismo. Su desnudez lo hace universal. No tiene atributos que lo identifiquen con ninguna época, clase o cultura. Es todos nosotros, enfrentados a nuestros propios dilemas. Y por eso el pensador ha sido interpretado de 1000 maneras, como símbolo del intelecto, del conflicto interior, del artista que duda frente a su obra. Cada quien ve algo distinto, y eso es parte de su magia. Aunque nació como representación de Dante, la figura ha trascendido ese origen.
Hoy el pensador es interpretado como símbolo del intelecto humano, de la duda filosófica, del arte de pensar más allá de lo evidente. Algunos incluso lo ven como una metáfora del artista o del propio Rodin enfrentado al peso de la creación. Además, su desnudez lo convierte en un hombre universal, sin atributos que lo asocien a una época, profesión o clase social. Es el ser humano enfrentado a sí mismo. Desde su fundición original, el pensador ha viajado por el mundo. Hoy lo puedes encontrar en París, Nueva York, Buenos Aires, Tokio, Moscú. Se ha convertido en un ícono, no solo del arte, sino del pensamiento humano. Ha sido reproducido en caricaturas, parodias, películas, memes, pero su esencia permanece intacta. Rodin, con esta obra, estableció un nuevo estándar para la escultura. Ya no bastaba con representar la belleza o la perfección anatómica. Ahora era vital transmitir la emoción interna, el conflicto humano. Rodin logró algo que muy pocos artistas alcanzan: crear una obra que sigue hablando, siglo tras siglo. El pensador no es solo una escultura, es una pregunta en bronce. Nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro, a enfrentarnos con nuestras ideas, dudas y certezas. Rodin, a través del poder del cuerpo humano, logró lo que pocos artistas alcanzan: crear una obra que trasciende el tiempo y sigue hablando, generación tras generación. Así que, la próxima vez que veas El Pensador, no pienses solo en bronce o escultura. Piensa en lo que representa. La fuerza del pensamiento, la belleza de la duda y el poder del arte para hacernos mirar hacia adentro. Porque a veces, pensar también es una forma de sentir. Suscríbete para más arte, historia y pensamiento.